¿Cómo Netflix logra soportar el tráfico de 300 millones de usuarios al día? Lo hicieron mis amigos los Bytecoders con ChatGPT y Cloud AI. Mi nombre es Jonathan y hoy en MatchCode vamos a ver cómo funciona realmente Netflix. Como ya sabemos, Netflix en sus orígenes empezó como una compañía de venta y renta de DVDs, la cual buscaba ser la competencia directa de Blockbuster. Lo interesante comienza a mediados de 2007, cuando comienzan con el servicio de streaming. Netflix venía manejando su empresa con un sistema monolítico de Java. Un sistema monolítico, para aquellas personas menos familiarizadas, es una arquitectura en la cual toda la aplicación está en el mismo sitio. Lo que quiere decir que un pequeño cambio en cualquier parte de la aplicación puede alterar toda la aplicación. Por ejemplo, si en este caso Netflix hacía un pequeño cambio, por decir algo, en el login, esto podría traer un cambio en el sistema de facturación, ya que están en el mismo sistema. De 2010 al 2016, Netflix empezó a cambiar su infraestructura. Pasaron de un sistema monolítico a una arquitectura basada en microservicios. Estos microservicios estarían alojados en la nube, utilizando Amazon Web Services. Con los microservicios, Netflix poco a poco iba desacoplando su aplicación. Ahora habrían diferentes proyectos más pequeñitos que se encargarían de una pequeña parte de todo el sistema. Lo que quiere decir es que habría un microservicio para que un usuario se registre, para que un usuario inicie sesión, para que un usuario pueda hacer la compra de alguna suscripción, del sistema de recomendación, entre otros casos. Pero ¿por qué razón Netflix se cambió de un sistema monolítico y decidió usar microservicios? Esto se debe a que en 2008, más o menos a mediados de agosto, Netflix sufrió una caída de casi 3 días. Esto debido a una corrupción que tuvo en su base de datos. Como les había mencionado, un pequeño cambio en una parte aislada del sistema podría cambiarlo todo. Es a partir de este problema que Netflix toma la decisión de empezar a desacoplar su aplicación. Con eso, si algo se llegara a dañar, como por ejemplo el login, solo se dañaría esa parte y no se dañaría el sistema de facturación. Es que esto que hizo Netflix en ingeniería es bastante común, empezar a desacoplar las cosas, tener un sistema muy grande y empezar a dividirlo en partes más pequeñas. Con eso es más fácil de mantener en un largo plazo. De hecho, en la carrera, cuando estaba aprendiendo a programar, muchos profesores me decían eso: divide y vencerás. Es decir, tomar un problema muy grande y dividirlo en pequeñas partecitas más pequeñas que sean más fáciles de manejar. Gracias al aporte que hizo ByteByteGo, vamos a ver cómo es la arquitectura de Netflix y cómo logran soportar toda esta cantidad de tráfico diaria. Y es que vamos a empezar por la parte gráfica, que es lo que usted y yo vamos a ver. Cuando ingresamos a https://netflix.com, esa es la parte gráfica. Esa parte gráfica, si entramos desde nuestro computador, está creada con React. Y si es que usamos Netflix en nuestros celulares, la parte gráfica está creada en Kotlin para Android y en Swift para Apple. Además, se utiliza un servicio de AWS llamado Elastic Transfer Coder, el cual nos permite convertir archivos de video a diferentes formatos y resoluciones antes de ser distribuidos. Luego, un sistema de distribución como Amazon CloudFront permite entregar la versión más adecuada según el dispositivo que está usando el usuario. De esta forma se optimiza el rendimiento. Netflix usa algo llamado GraphQL, que para GraphQL podría ser un video completamente aparte explicando únicamente cómo es que funciona, pero básicamente es el cómo la parte visual de nuestra aplicación, o sea, lo que estamos viendo, bien sea en nuestro computador, en nuestro teléfono o en nuestro televisor, se comunica con los servidores de Netflix. A diferencia de las APIs tradicionales, o sea, las API REST, con GraphQL el cliente le especifica al servidor los datos que únicamente requiere por medio de consultas. Ahora, en la parte del backend, Netflix utiliza Java, utilizando un framework llamado Spring Boot. Además, ellos tienen sus propias herramientas, como Netflix Zool y Netflix Eureka, donde Zool actúa como un balanceador de cargas y Eureka permite comunicar los microservicios entre sí. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona este pequeño sistema que tiene Netflix. Vamos a suponer que estamos en un restaurante donde pues está usted, que es el que usa la aplicación, y está tanto Netflix Zool y Netflix Eureka.
En este caso, en este ejemplo del restaurante, pues nosotros vamos a actuar como clientes. Netflix Azul va a actuar como el mesero y Netflix Eureka va a actuar como el recepcionista. Y los microservicios van a actuar como cocineros especializados. Lo que quiere decir de que hay un cocinero el cual se encarga de preparar exclusivamente un plato. Por ejemplo, habría un mesero que únicamente se encarga de preparar hamburguesas, un cocinero que únicamente se encarga de preparar empanadas. Al inicio del día, todos los cocineros se tienen que registrar, por lo cual le dicen al recepcionista qué es lo que ellos hacen exactamente. Entonces el cocinero 1 le diría, hey, yo hago exclusivamente empanadas, el cocinero 2 yo hago exclusivamente hamburguesas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aplica pues para Netflix. Un microservicio que únicamente, no sé, hace el login, pues le diría a Netflix Eureka, oiga, yo únicamente logueo usuarios. Y así con cada microservicio. De esta forma, Netflix Eureka ya sabe o tendría una pequeña lista donde él sabría dónde está ubicado cada servicio. O en este caso, el recepcionista sabe a cuál mesero tiene que contactar dependiendo de lo que nos diga el mesero. Entonces nosotros llamamos al mesero y le decimos, oiga, vea, yo quiero una hamburguesa. El mesero, o sea, Netflix Azul, no sabe directamente dónde es que están los cocineros. Por lo cual, Netflix Azul acude a Netflix Eureka para pedir la información de quién le puede preparar esta hamburguesa. Cuando el mesero ya sabe cuál cocinero le puede preparar la hamburguesa, él va directamente a buscar ese cocinero, él le prepara la hamburguesa y finalmente le da la hamburguesa al cliente. Si quieren enterarse antes del contenido que se va a subir al canal, abajo en la descripción tienen el sitio oficial de MatchCode. Ahí se sube tanto contenido exclusivo y se sube antes el contenido al sitio web que aquí en YouTube. Entonces, si realmente quieren ser los primeros en enterarse del contenido que se va a publicar, pueden suscribirse directamente en el sitio web. Además, también pueden suscribirse aquí a este canal activando las notificaciones y la campanita. Ya vimos que Netflix tiene su backend en Java usando Spring Boot, lo cual quiere decir que ellos tienen que guardar toda su información en algún lado. Para eso, pues como son microservicios, utilizan bastantes servicios y diferentes motores de base de datos, entre los que se encuentran MySQL, Cassandra, CockroachDB y EVCache. Por otro lado, para toda empresa es importante los datos, es importante tener métricas, ya que en base a las métricas una empresa puede saber si ha venido creciendo o ha venido decreciendo en los últimos años. También permite saber cosas como si están ganando plata, si están perdiendo dinero, entre otras cosas. Para este procesamiento de grandes datos de estas métricas, Netflix utiliza lo siguiente. Como principal servicio, Netflix utiliza AWS S3, el cual proporciona la facilidad de almacenar grandes cantidades de datos. Ahora bien, ahí es donde almacenan y procesan los datos, pero ¿qué les permite visualizar esas métricas? Para ello, usan Apache Spark, Apache Flink y Tableau. Algo fundamental para Netflix es el cómo pasan a producción o cómo hacen despliegue continuo de su aplicación. ¿Qué quiere decir hacer despliegue continuo? Por ejemplo, un desarrollador puede tener asignadas, no sé, 3 tareas. Entre esas, cambiarle el color a algún botón. Pues este desarrollador le cambia el color al botón, hace las pruebas unitarias y cuando él ya termina su tarea, automáticamente esta tarea o lo que él hizo, este fragmento de código, pues pasa directamente a producción. Con eso se sube el cambio y él continúa con las siguientes tareas que tenga pendientes. A veces esto ocurre en dos equipos, el equipo de desarrollo y un equipo únicamente dedicado a hacer los pasos a producción, pero esta metodología de desarrollo se conoce como DevOps o el famoso CI/CD que se ve en muchas ofertas de trabajo. Para facilitar este trabajo de desarrollo de DevOps, Netflix obviamente que se apoya de servicios, entre los que encontramos Jira y Confluence, Jenkins y Spinnaker, Atlas, Chaos Monkey, Gradle y Nebula. Como ya lo vimos, gracias a este gran conjunto de herramientas que usa Netflix en una arquitectura de microservicios, es lo que le permite a Netflix manejar casi 300 millones de usuarios al día. Como ya lo vimos, dependiendo del microservicio, pues usarán una herramienta u otra. Ahora bien, si quieren saber cómo es que Netflix está alojado en la web,
aquí tengo un video explicando cómo funciona el protocolo HTTPS. Y si por el contrario quieren saber cómo es que funcionan realmente los juegos multijugador, aquí tengo un video explicando cómo funcionan. Mi nombre es Jonathan, esto es Match Code y nos vemos en otro video. Chao, chao.